La presentación que os presento se compone de distintos inputs que hemos obtenido yendo a distintas jornadas. Son opiniones subjetivas de distintos ponentes que hemos visto, pero las consideramos importantes porque se trata de gente que ha tenido éxito en la preparación de propuestas y de evaluadores. Entonces, intentaré repasar lo que es la propuesta en sí para daros unas palabras clave que os puedan servir a la hora de empezar a redactar. Entonces, teniendo en cuenta eso, veremos un poco la idea de proyecto y la preparación de la propuesta en sí, que como comentó Joana, se compone de 3 capítulos cruciales, y tener en cuenta que aunque la parte técnica está descrita en la excelencia, los otros 2 capítulos, el de impacto y el de implementación, son también igual de importantes. Y eso a veces puede ser un problema porque el investigador está centrado en su idea, está súper entusiasta con lo que tiene en mente a nivel científico, pero estas propuestas dan muchísima importancia también a, como hemos dicho, a la capacidad de hacer llegar los resultados a la sociedad y también de mostrar en la implementación cómo vamos a llegar a conseguir los objetivos que nos proponemos. El primer paso sería poner por escrito la idea de proyecto que tenemos, porque a veces la tenemos un poco clara en una idea clara en la cabeza, pero hasta que no nos ponemos a escribir no vemos dónde quizás nos faltan todavía información. Entonces, cuando os ponéis en contacto con nosotros, lo primero que hacemos es proporcionaros este documento en Word, donde os pedimos que defináis bien la idea de proyecto global, de que escribáis un poco la base que hay ahora del estado del arte, porque es muy importante que conozcáis lo que hay ahora en el mercado y lo que hay publicado. Aquí me enlazo con algo que mencionaré más tarde, pero es importantísimo tener claro que lo que estamos proponiendo realmente representa un paso adelante a nivel europeo y no es simplemente un paso adelante respecto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora en nuestro laboratorio. Luego se presentan unos objetivos generales que se dividen en objetivos más específicos y finalmente se dividen por paquetes de trabajo y empezamos a pensar en quién podrían ser los socios que nos ayudan a preparar la propuesta. La identificación de la convocatoria. En este punto os ayudamos mucho en el sentido de que cuando os ponéis en contacto con nosotros nos decís un par de palabras clave de la idea de proyecto y nosotros buscamos entre las 100 convocatorias o por ahí que hay disponibles ahora, cuáles podrían ser afines a vuestro campo. Y lo restringimos a un par de ellas que os mandamos para que miréis a ver si os encaja la idea. Una vez definida la convocatoria de interés, lo que hacemos es mirar proyectos anteriores que se han financiado en esa línea para ver un poco qué tipo de consorcio es conveniente tener en cuenta y cómo se describen un poco las temáticas, cuál es la aportación de las empresas y tener un poco una idea global que nos ayude de partida a plantear la idea. Hay que conocer muy bien el mercado actual y definir claramente el nivel de desarrollo de nuestro producto al principio del proyecto y luego al final del proyecto, que normalmente la convocatoria en sí nos dice: queremos que en esta convocatoria específica empecéis con algo que tiene un nivel de desarrollo 4 y llega a un nivel de desarrollo 7. Así que ya está muy definido eso. Hay un apartado que se llama Scope dentro de la convocatoria que define los alcances específicos de cada topic. Aquí tenemos una mezcla de requisitos técnicos y no técnicos. Se definen a veces los roles dentro del consorcio y muchas veces se sugiere enlazar el proyecto con otras iniciativas. Se mencionan otras convocatorias anteriores y en ese caso hay que otra vez mirar al pasado, ver qué se ha financiado, ver si conocemos a alguien de los que ya han obtenido financiación y buscar la forma de enlazarnos con ellos. Luego pone un límite de subvención que se sugiere tener en cuenta cuando se monta el presupuesto global del proyecto y algunas condiciones especiales. Aquí pues lo que nos
dijeron que era muy importante siempre era eso de ser capaces de mirar la propuesta desde fuera con una visión autocrítica y ser capaces de decir si lo que estoy proponiendo realmente da un paso adelante respecto a lo que se ha publicado últimamente en revistas de alto impacto y lo que hay actualmente en el mercado. Entonces, ser críticos a la hora de evaluar nuestro propio trabajo y nuestra propia idea de proyecto. La organización del tiempo. Es muy importante para este tipo de convocatorias prepararlas con bastante tiempo, que vienen siendo unos meses. Lo que nos dicen así a nivel general es unos 6 o 9 meses de antelación, ir viendo qué convocatorias van a salir antes de que salgan, porque los paquetes de trabajo se presentan primero como un borrador para ir encajando, ir pensando en el consorcio y no estar apurados a la hora de redactar la propuesta. Luego hemos visto en la práctica que a veces es necesario darse prisa y prepararlo con poco tiempo, y también es posible, pero aconsejamos tomarse el tiempo y mirarlo bien y estudiarlo bien. El equipo. Dentro de la UVA hay una persona que es el IP del proyecto, que puede ser el IP del grupo o puede ser un postdoc que tiene una idea y quiere montar el proyecto. Entonces, en ese caso, la persona que lleva el proyecto dentro de la UVA es el IP y siempre cuenta con personal UVA, otros profesores de su grupo de investigación o de otros grupos, como he dicho antes, de un área que puede ser contribuir. Y bueno, aparte tenemos estos expertos técnicos que ayudan al IP a preparar la idea y discuten la parte técnica, y luego tenemos expertos administrativos que básicamente somos los técnicos de la Oficina de Proyectos Europeos que os ayudamos en la parte administrativa a rellenar online la propuesta y asegurarnos de que toda la parte administrativa esté completa. Y luego, cuando se concede el proyecto, os ayudamos obviamente en la parte de la justificación de todo lo que se requiere que se justifique. Permíteme también hacer un matiz. También prestamos el servicio de que cuando tengáis rellenada la memoria, somos unos buenos lectores. Estáis hablando de consejos que cogemos de fuera. Los tenemos como oficina, llevamos participando en la Universidad de Berlín, lleváis participando, creo recordar, desde el 4º programa marco. Corrígeme, Cecilia, si digo alguna burrada. Me dicen perfecto. Eso significa que tenemos muchísima inteligencia competitiva acumulada, ¿vale? Hemos leído muchísimas propuestas vuestras, anteriores y actualmente. Entonces, utilizarnos en el mejor sentido de la palabra, porque somos unos buenos lectores y unos buenos críticos en el sentido de que se entiende, no se entiende, ajenos a vuestro campo seguramente, y eso es complementario, porque nos contarán en el proceso de evaluación, ¿vale? No vais a tener expertos en vuestra área, con lo cual, si lo puede entender lo que siempre se dice, un buen proyecto, aunque sea muy complejo, yo a lo mejor no voy a hacer el seguimiento de alcance de la excelencia, yo no voy a hacer, pero sí voy a saber para qué sirve, qué vais a obtener, si el consorcio es adecuado o si no es adecuado. Entonces, ese servicio yo creo que es importante que lo sepáis desde aquí para que nos podáis, si lo consideráis oportuno, utilizar. Bueno, volviendo al tema del consorcio, cuando pensamos un poco quién tiene que hacer parte de este proyecto, hay que pensar en distintos tipos de socios. Algunos son socios tecnológicos que nos ayudarán en la parte técnica. Hay otros socios que tienen algunas capacidades transversales y nos ayudan más en la parte del impacto, de la difusión de los resultados. Y aquí sí que contribuyen mucho los expertos de ámbitos humanísticos. Y luego algunos se eligen por mirar a ver la cobertura geográfica y buscar la forma de enlazar distintos puntos de Europa para asegurar que los resultados tendrán un alcance europeo. Y finalmente socios específicos que a menudo son empresas que nos ayudan a acercar el producto al mercado y hacer estudios de mercado, un plan de negocios y un resultado concreto que asegure de que lo que estamos desarrollando tenga futuro y no se quedará en una publicación. Pasando ahora al contenido concreto de la
de la propuesta. Empezamos con la parte de excelencia y lo primero que aconsejamos hacer es preparar este tipo de tabla. A la izquierda hay fragmentos de frases que se encuentran en la convocatoria tal cual. Hay que desgranar el texto al mínimo para asegurarnos que nosotros vamos a solventar con nuestro proyecto cada una de las exigencias que se proponen. Y esto nos puede servir como base para nosotros, para escribir la propuesta, pero a veces lo hemos visto realmente como parte de la propuesta en su versión final, porque para el evaluador es muy fácil comprobar que todo lo que requiere el topic se ha cumplido en el proyecto. Pasando ahora a cosas más concretas, el título tiene que ser muy claro y conciso. El acrónimo a veces no se le da mucha importancia, pero el evaluador lee muchas propuestas a la vez, entonces queremos que se acuerde de nuestro trabajo y para ello se piensa en un acrónimo original, relacionado al trabajo, fácil de pronunciar y fácil de recordar. Entonces, a veces uno tiende a poner el nombre de un gen, 1, 3, 6, 5, 4, 8, que para nosotros puede ser el alfabeto de nuestro trabajo, pero hay que pensar cómo una persona de fuera difícilmente va a acordarse de una palabra como esa. Entonces, hay que mirarlo de esa forma. En cuanto al background, se refiere al estado del arte que tiene que estar reflejado en la propuesta, mencionando algunas referencias, algunos trabajos previos que están publicados. Si este trabajo es vuestro, genial, porque demuestra que tenéis capacidad y podréis desarrollar más adelante el trabajo, pero también es importante poner trabajos relevantes en el ámbito que no sean vuestros para dar a entender al evaluador que conocéis bien la materia, que estáis al tanto, que son referencias de hace unos años o muy recientes, para estar seguros de que lo que estáis proponiendo realmente es innovador. Se presenta el concepto global de la propuesta para que quede clarísimo qué quiero hacer, porque a veces la gente entra en los detalles porque en su cabeza lo tiene muy claro y lógico, pero hay que ser muy organizados, presentar la idea general y luego pasar a objetivos más específicos que nos permitirán llegar a esa meta final. Y los objetivos específicos se presentan en la parte de excelencia y se relacionan a lo que luego son los paquetes de trabajo que se mencionan en el último capítulo, en el de implementación. Entonces, aquí es qué voy a hacer y en implementación es cómo lo voy a hacer. Pero estos objetivos se relacionan a los paquetes de trabajo. Lo importante es que la propuesta, obviamente en todas sus partes, sea muy innovadora. Siguiendo un poco con otros temas, el resumen, aunque parezca que no es así, es muy importante. Es una parte que se rellena online a la hora de abrir la propuesta y a veces la gente lo rellena con una idea más general antes de haber escrito la propuesta y lo deja así, porque cree que obviamente lo importante es lo que está en la parte de la propuesta en sí. Lo que pasa otra vez es que evaluadores nos han dicho que teniendo muchas propuestas en la mesa, hacen un barrido inicial leyéndose resúmenes. Entonces es muy importante, como cuando escribís un artículo científico, que en el resumen ya quede muy claro cuál es el problema que estamos abordando, qué hay ahora en el mercado y qué se va a conseguir, se pretende hacer con el proyecto. Todo lo que, como dijo Joana, todo lo que está puesto en el topic es importante y todas las veces que veáis un should, realmente es un must. Deberíais hacer eso, pero si no lo hacéis se puntúa negativamente, por lo que tomároslo como una obligación. Las referencias tienen que estar mencionadas y hay que poner una frase en la que se define lo que estáis sacándole de las referencias. No deis por descontado que van a ir a leérselas ni nada parecido. Tienen que aparecer por si quieren mirarlo, pero la idea tiene que estar reflejada en la propuesta. Y bueno, todo lo que escribáis tiene que ser cuantificable. En ningún momento podéis ser generalistas y especialmente en ámbitos que son más científicos. Si habláis de tamaños de partículas y decís que vais a hacer una
un sondeo, una encuesta entre personas interesadas en el proyecto, entre sujetos que podrían ser de estudio, siempre hay que poner números muy concretos para que el evaluador tenga la sensación de que lo tenéis muy claro. Entonces, si son partículas, el tamaño que van a tener, si son sujetos de una encuesta, cuánta gente voy a entrevistar, todo muy claro y cuantificado. Pasando ahora al tema de impacto, a menudo los investigadores se quedan en lo que son los papers y las publicaciones científicas y la asistencia a congresos. Obviamente eso es muy importante porque es una forma de acercarnos a expertos del área y es parte de la diseminación, pero este tipo de proyectos también tienen otro ámbito que es lo que concierne la comunicación de los resultados a un público más amplio. Entonces tenéis que buscar la forma de aseguraros que los resultados llegarán al taxista que os lleva al aeropuerto. Entonces hay que buscar la forma de acercarse al público más amplio a través de las páginas web, a través de las redes sociales y participando, por ejemplo, en la Noche de la Ciencia. Todas las actividades que permiten acercarse a gente que no son de nuestro ámbito son muy bien vistas y, por ejemplo, workshops en escuelas en el bachillerato para estudiantes que todavía no han elegido la carrera también está muy bien visto porque es una forma de comunicar los resultados. Aparte de eso, hay muchos otros temas que conviene abarcar. Hay que mirar el impacto social, hay que poner siempre, aunque lo deis por descontado, de que vuestro trabajo siempre tiene en cuenta el medio ambiente y el impacto sobre el medio ambiente va a ser considerado y controlado. Si es posible, está muy bien visto que se mencione la creación de empleo. Con mi proyecto voy a desarrollar una estrategia educativa, un producto, algo que favorece la creación de empleo. Entonces, estos son unos puntos clave a tener en cuenta. En la parte del impacto, para estar seguros de que cumplís con todo lo que se esperan ver, es importante que os leáis la parte introductiva del work program donde se encuentra vuestro topic. Esa parte os la proporcionamos nosotros, porque ahí ya hay unas pautas generales. Luego, cada work program tiene lo que se define en calls, que también tienen una introducción propia, donde hay alguna cosa que luego en el topic en sí no se menciona. Y aparte de eso, tenéis que tener en cuenta directrices europeas generales y está muy bien visto que poner que mi proyecto se va a alinear con una ley concreta, una directriz muy específica, porque se aseguran de que de esta forma conocéis bien el mercado y lo que se espera Europa. En este ámbito también se habla de explotación. Hay que tener en cuenta la posibilidad de sacar patentes con nuestro trabajo, de acercarlo al mercado, de presentar un plan de negocios y asegurarnos de que lo que estamos desarrollando será realmente aprovechado y se acercará al mercado. Y con eso el impacto del trabajo llegará a ser más concreto. Aquí menciono la integración de Social Sciences and Humanities, que es lo que dije antes, que la aportación de humanistas en este ámbito es muy importante porque nos ayuda a acercarnos al público. Temas de género aquí son muy claves porque, por un lado, en la parte de excelencia hay que considerar que si nuestro trabajo tiene un impacto distinto en la población entre mujeres y hombres, hay que discutirlo. Más a menudo pasa con temas de salud, pero no tiene por qué ser siempre así. Pero también en otro ámbito se discute la composición del equipo de investigadores de la UBA, cuántas mujeres hay, cuántos hombres, y también para los estudiantes que aportarán al trabajo. Y temas éticos son cruciales. No es algo que se mira por encima. Hay que pensar muy bien en el ámbito en el que estáis trabajando, qué reglas son importantes, qué grupos pueden ser considerados vulnerables. Si recogéis datos, tener en cuenta todas las reglas de data protection
y aseguraros que la parte ética se cumple. Ahí también nos ayudamos y en la parte administrativa de la convocatoria hay unas preguntas específicas que os llevan a pensar, quizás si no lo habéis considerado, qué impacto puede tener a nivel ético el trabajo. Finalmente, como mencioné antes, pensar en distintas medidas de diseminación, comunicación y explotación. Es muy positivo ser muy creativos en este ámbito. Si podéis pensar en desarrollar un escape room basado en vuestros resultados, queda muy bien porque es una forma innovadora y se asegura de que llegará a un público más amplio. Y ya hay uno en la UBA. Eso. Bueno, aquí mencionaré solo rápido los temas del plan de negocio y sobre todo los temas de Open Science. Europa ha estado gradualmente intentando implementar el Open Science, asegurar que todos los datos que se consiguen en un proyecto estén disponibles para el público más amplio. La UBA tiene un repositorio donde se pueden colgar los artículos científicos que si no se publican en Open Access están ahí bajo un tiempo bajo embargo, pero después de cierto tiempo están disponibles y a la hora de escribir la propuesta hay que dejar muy claro que intentaréis asegurar el Open Science en todo lo posible. Finalmente, pasando al último capítulo de la propuesta, que es la implementación, globalmente lo que tenéis que tener en cuenta aquí es que se trata de describir cómo vais a conseguir hacer lo que os habéis propuesto en la parte técnica. Entonces, aquí el trabajo se divide en paquetes de trabajo que son relacionados a los objetivos específicos mencionados al principio y cada uno de estos objetivos tiene tareas todavía más concretas en su interior. Por ejemplo, doy siempre más ejemplos científicos porque es más mi campo, pero se puede aplicar a cualquier área. Si estamos desarrollando un producto que finalmente se comercializará para resolver problemas de infarto cardíaco, por ejemplo, el primer paso podría ser el desarrollo del material que se va a usar. Luego será la caracterización, luego será estudios con células, con animales in vivo. Pero el primer paso es ya de por sí un paquete de trabajo, el desarrollo del material. Y entonces eso supone tareas concretas que llevan a obtenerlo. Y cuando montáis un consorcio, cada uno de los socios suele ser encargado de uno de los paquetes de trabajo. Luego, los otros socios contribuyen a conseguir los resultados y a desarrollar las tareas, pero cada socio se encarga de uno de los paquetes de trabajo. Cada paquete de trabajo tiene unos deliverables, que define los resultados más palpables de lo que habéis desarrollado. Son artículos científicos, pueden ser en ámbito de comunicación y de diseminación. He conseguido preparar la página web. Hago un matiz, eso sería un milestone. Ojo que le ha pasado lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que los deliberables para la Comisión Europea son entregables. ¿Eso qué significa? Informes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso que justo, perdona que te corrija, porque nos pasa mucho a menudo que cuando redactas la propuesta hay como el lenguaje que tenéis que saber que es que uno rápidamente sabe si tiene experiencia o no en proyectos europeos, los work packets, es decir, no actividades, no tal, se estructura el trabajo en paquetes de trabajo, work packets. Además, dentro de los work packets, que es lo que estabas bien diciendo, se divide por objetivos dentro de este paquete. Luego, tasks, es decir, las tareas que vas a desarrollar y luego lo que vas físicamente o no físicamente, pero tiene que ser un resultado entregables. Y luego los que serían los deliverables que hablaba Doriana. Y luego, una vez que ya he conseguido, para que me facilite el seguimiento de si consigo o no consigo la ejecución de este paquete de trabajo, si consigo los hitos, y esos son los milestones. Un hito en comunicación típico sería el que acaba de describir ahora Doriana. He conseguido publicar, está el lanzamiento, la página web visible. Eso sería, no es un entregable como tal. Un entregable sería el informe de comunicación que va a seguir ese proyecto. Perdona. No, hay que matizar.
Y luego, bueno, la parte de implementación supone dividir las tareas entre los socios y definir los roles. El coordinador, un buen coordinador, es capaz de repartir las tareas, porque si no se hace al principio del proyecto, al final tiene que cargar con todo. Es muy conveniente repartir las tareas al principio del trabajo, dejar muy claro qué socio se va a ocupar de qué paquete de trabajo. Y aparte de eso, también constituir una estructura dentro del proyecto que asegura el seguimiento de los resultados. Entonces, está el coordinador en contacto con la Unión Europea, pero el coordinador tiene los resultados presentados por parte de un comité, un steering committee, que se organiza dentro del consorcio, donde cada socio tiene un representante que se asegura de buscar los resultados, organizarlos de forma clara y concisa para que el coordinador luego pueda juntar toda la información y presentarla a la Comisión Europea. Entonces, las tareas tienen que ser muy claramente divididas entre los socios. En esta slide podéis ver un diagrama de PERT, que es una previsión de cómo se va a desarrollar el trabajo. Más o menos me espero que en 5 meses se termine el paquete de trabajo número 1. Puede ser que en paralelo ya se empiece a trabajar el 2, o después de haber conseguido el hito número 1 podemos pasar al paquete de trabajo 2, y así se hace globalmente una previsión de cómo nos esperamos que se consigan a cumplir las tareas que preveemos. También hay otro tipo de calendario que se define como un Gantt chart, donde también vemos más en detalle la división del temporal de las tareas y cuándo esperamos que todo se cumpla. Pasando un poco a la división del trabajo entre socios, lo que se suele hacer el coordinador es definir los paquetes de trabajo y dar a cada socio un valor de cuánto se tiene que implicar en ese paquete de trabajo específico. La unidad de medida en este caso se llama personas mes, y define una carga de trabajo que supone que una persona trabaja a tiempo completo un mes entero en conseguir una tarea. Entonces, cuando se piensa en cuánto tiempo me va a llevar, cuánto trabajo me va a llevar terminar una tarea, se define cuántas personas, cuánto tiempo se va a dedicar a ella, y se define con personas mes. Finalmente, mencionar algunos puntos clave. ¿Cómo se va a conseguir los objetivos? Está muy bien visto que haya imágenes, tablas y gráficas que ayuden al evaluador a entender, pero obviamente sin pasarse, porque la parte más concreta tiene que estar en el texto de la propuesta. También en la parte de implementación, no os olvidéis de lo que habéis mencionado en impacto. Hay que dejar muy claro cuándo espero sacar la patente, cuándo espero sacar la página web. Todo tiene que estar bien reflejado también en el calendario, en el Gantt chart. Se discuten aquí también aspectos éticos y se mencionan, las deliverables y los milestones. Esto puede ser, por ejemplo, una forma de dividir las tareas por paquetes de trabajo. En este caso hemos visto que hay un trabajo inicial, previo en el paquete 1, que viene seguido por otros 3 trabajos que se realizan en paralelo y se enlazan con otros paquetes de trabajo. Muy importante, aparte de estos paquetes centrales relacionados a la parte técnica, siempre tenéis que tener un paquete de trabajo relacionado a comunicación y diseminación, y otro aparte relacionado al management, a la gestión del proyecto. Y son paquetes transversales que duran durante toda la duración del proyecto. Finalmente, también considerar que tenéis que ser capaces de ver los puntos débiles de vuestro trabajo y prever qué puede ir mal. El evaluador quiere ver que habéis previsto que, por ejemplo, en el primer paso no habéis sido capaces de obtener el material que pensabais aplicar en el infarto cardíaco. Y entonces, en este punto se hace una tabla donde se dice
donde se menciona por un lado las cosas que pueden ir mal y al otro lado se dice qué vais a hacer para prevenir que eso pase y qué vais a hacer si pasa. Entonces hay un plan de contingencia que dice, si no consigo esto, voy a seguir por este otro camino que también me permitirá seguir con el proyecto. Esto es un poco lo que mencioné de la organización del proyecto. Está el coordinador que está en contacto con la Steering Committee, que está compuesta por todos los socios, y hay otros agentes que también se implican en la organización, y aquí os ayudamos un poco en diseñarlo cuando sois coordinadores. El consorcio se describe de una forma general, definiendo muy bien las capacidades de cada socio, y lo importante es que se note cohesión y complementariedad entre los socios, que no son entidades que por separado llevan a cabo sus tareas. Y nada, aquí un poco mencionar lo que dijo ya Joanna, pero no entro en este detalle más. Solo en el punto que se refiere a equipamiento, deciros que este tipo de proyectos no financian equipamiento en su totalidad, sino que se cubre el gasto de la amortización. Entonces, lo que se espera que se desgaste un equipo a lo largo del proyecto. La diferencia de precio respecto al valor total, se busca la forma de financiarlo por otras vías, a menos que no se trate de un prototipo, y en ese caso sí que la financiación es completa. Por último, aquí también nos ayudamos nosotros en definirlo bien. Y cierro con una diapositiva que me gustó mucho que vimos. Los proyectos europeos son muy complejos y hay que dejarse la piel ahí. Aquí hemos visto como el ejemplo de un desayuno, donde hay que tener muy claro que la gallina se implica, pero el que realmente se compromete es el cerdo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, contar con nosotros en todos los pasos de la preparación de la propuesta, porque bueno, es de interés común que salgan adelante y que podamos dar visibilidad a la Universidad de Valladolid a nivel europeo. Pues muchísimas gracias. Así que un aplauso porque lo han hecho fenomenal, ¿eh? Era muy complicado.